Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Con el gusto de siempre, les saluda su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar. El día de hoy tengo el agrado de presentar ante ustedes un libro fundamental para comprender no solo la historia, no solo la política, no solo la cultura, sino también el rumbo hacia el que nos dirigimos. Se trata de el libro El sistema político mexicano. El sistema político mexicano fue escrito por el doctor Daniel Cosío Villegas, un especialista de alto renombre, en 1972. El sistema político mexicano. En este ensayo, donde se trata de hallar las posibilidades de cambio, de transformación, se responde ante todo al problema fundamental para los mexicanos de cuestionar y clarificar ideas en torno al sistema político que nos rige. Estamos hablando en 1972. Pero de cualquier forma, estas ideas cobran vigencia y a la luz de todo lo que ocurre hoy en 2025, tenemos una oportunidad inmejorable de ver hasta dónde Daniel Cosío Villegas también era un visionario, una persona de conocimiento profundo, de entrañable amor a México, pero de igual manera una personalidad intelectual con dimensión social, preocupado por la gente, por la sociedad y por las condiciones de vida. Bien, entonces vamos a encontrar en el sistema político mexicano a un sagaz observador de la realidad del país. Daniel Cosío Villegas prosiguió hasta su muerte, ocurrida en 1976, el estudio del sistema político mexicano y publicó también El estilo personal de gobernar, La sucesión presidencial, La sucesión, desenlace y perspectivas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos apenas dando inicio. Estamos a punto de abrir el abanico de posibilidades y el día de hoy vamos a comenzar con el primer capítulo que se encuentra en la apertura de este libro, El sistema político mexicano. Esperando sea de su enorme agrado. Nos dice Daniel Cosío Villegas en su primer capítulo: pocos serán los mexicanos, más o menos leídos, que no tengan opiniones definidas sobre la política y los políticos de su país. Deberían, sin embargo, llamarse impresiones y no opiniones, pues las opiniones buscan cierto fundamento real, mientras que las impresiones son subjetivas, es decir, hijas del temperamento de quien las emite, o cuando mucho, de su visión personal y del círculo de sus relaciones inmediatas. El fundamento usual que tienen es la lectura del diario. Las impresiones surgen, por lo general, por los dichos de otras gentes o por el vago recuerdo de un hecho o algunas palabras del presidente de la República. Rara vez esas opiniones son hijas del estudio o siquiera de una reflexión cautelosa que rehúye la generalización, que divide al mundo en una zona de negro azabache y otra de un blanco angelical. Cerca de esas impresiones, entre comillas impresiones,
está la opinión rebuscada, es decir, aquella cuyo autor quiere darle el sustento de algún hecho y que por no encontrarlo acaba por enunciarla condicional, aún vacilantemente. En fin, están unos cuantos politólogos, incluso de formación universitaria, no pocos de los cuales escriben para hacer política y no exactamente para estudiarla. Tal vez deban singularizarse dos clases de opinión que tienen un mejor fundamento que las anteriores. La primera procede de líderes obreros que se destacaron hasta llegar a dirigir sindicatos importantes y que por una razón o por otra, en general su carácter independiente, fueron expulsados de ellos. Esta experiencia les ha dado un conocimiento íntimo de un aspecto bien importante del sistema político mexicano: cómo manipula el gobierno los lazos que lo unen con las organizaciones obreras. Por desgracia, hasta ahora semejantes opiniones se han presentado tan solo de un modo ocasional y sin la suficiente congruencia para apreciar su verdadero alcance. ¿Qué les parece, damas y caballeros, lo que dice el doctor Daniel Cosío Villegas? Opiniones hay de todo tipo, desde las que no tienen fundamento y que, como dice el autor, son meras impresiones, meras conjeturas, meras suposiciones, pasando por ciertas opiniones que quizás sí se avalan con lo que leemos en los diarios, en los medios impresos, con lo que alguna persona de cierto nivel de conocimiento nos comparte. Pero también, dice Daniel Cosío Villegas, hay otro tipo de opiniones que pueden ser mejor fundadas, no respaldadas simplemente en nuestro sentir, sino que también hay detrás un razonamiento agudo de la realidad. Pero vamos a ver qué más nos dice Daniel Cosío Villegas en este libro, aparecido en 1972 por primera vez, El sistema político mexicano. La otra fuente de opinión suele proceder de gente joven, en general estudiantes, que siguen con sostenida atención el juego político diario y que tienen una información sorprendente acerca de los principales actores de la política nacional. Como es de esperarse, suele ser tremendamente crítica y, aunque está mejor informada y no carece de cierta reflexión, en general se detiene en los factores meramente personales, sin intentar dar con otros, digamos, los factores socioeconómicos, por ejemplo, que pueden explicar inclusive la conducta individual de tales actores. Semejantes opiniones deben considerarse, pues, como una materia prima promisora, que algún día un politólogo profesional aprovechará recogiéndola mediante una encuesta. Por estas y otras circunstancias puede decirse que no ha existido en México la investigación sistemática de los problemas políticos nacionales o locales, y ni siquiera el examen serio y ordenado de ellos. Recuerden que estamos en el contexto histórico de 1972 y obviamente a la fecha y de manera afortunada tenemos investigación social de alto nivel, de alto impacto, procedentes, por ejemplo, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y también universidades particulares, como es el caso, por ejemplo, de la Anáhuac, la cual también ha estado, sobre todo desde su departamento de psicología, abordando problemáticas que son
muy necesarias, muy necesario conocer. Pero continuemos con Cosío Villegas. Después de todo, esta situación, por muy lamentable que se la considere, no deja de tener algunos motivos. Desde luego, al parecer México es tierra poco propicia para el gran pensador y el gran escritor político. Hecho extraño a primera vista porque la nación inicia su vida independiente a la sombra de brillantes escritores políticos, como por ejemplo Fray Servando, Mora, Otero, Alamán, etc. Pero ya es significativo que el segundo gran sacudimiento nacional, el de la Reforma, no haya producido a un solo escritor político, aunque se dieron entonces los hombres de más talento y de mejores aptitudes literarias que hasta ahora ha tenido el país. Díganlo, si no, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, etc. En los albores del Porfiriato apuntan como seductoras promesas los jóvenes Justo Sierra, Telésforo García, Francisco G. Cosmes y sus mayores José María Vigil e Ignacio Altamirano. Ninguno de ellos, sin embargo, cuaja en un gran escritor político, o sea, el que deja algo más que el comentario periodístico ocasional, por oportuno y agudo que haya sido en su momento. En cambio, en cuanto al Porfiriato, lo cantan un sólido escritor político, Emilio Rabasa, y un comentarista brillante y llamativo, Francisco Bulnes. Por cierto, damas y caballeros, aquí vamos a hacer una pequeña detención. La crítica que está haciendo Daniel Cosío Villegas es aguda, es mordaz, pero también, como se va a ver a lo largo de este texto, él muestra cuáles son las razones para sustentar lo que está diciendo. Esta argumentación que hace Cosío Villegas tiene un origen, y aquí está poco más o menos la respuesta. No se trata solamente de hacer comentarios ocasionales, por muy inteligentes y agudos que sean, sino más bien se trata de una sistematicidad, de una disciplina, de un cuidado. Y entre ellos está mencionando a dos autores, Emilio Rabasa y Francisco Bulnes. Estos dos autores tienen también que ser estudiados de forma independiente para que veamos hasta dónde esta opinión de Cosío Villegas es legítima. De entrada damos por supuesto que lo que dice el gran maestro Cosío Villegas tiene una razón de ser. Eso es lo que nos intriga y nos motiva a tratar de descubrir por nosotros mismos hasta dónde eso que se dice es realmente justo. Pero bueno, continuemos. La Revolución Mexicana, la más reciente conmoción que ha sufrido el país, tampoco ha sido fecunda. Luis Cabrera no dejó de reunir sus artículos de las postrimerías del Porfiriato y de los inicios de la Revolución en un grueso volumen que tituló ostentosamente Obras Políticas. Pero a pesar de su innegable talento y de la eficacia de su pluma, no ofrece un gran lienzo del antiguo régimen y menos un bosquejo de la futura sociedad mexicana. Debe admirarse la perseverancia y los sufrimientos que a los Flores Magón les acarreó su vida de agitadores incendiarios y aún lo que algunos llaman su pensamiento. Pero sería difícil sostener que incluso el mejor de ellos, Ricardo Flores Magón, fue un gran escritor político. Su dominio de la lengua
aún de la gramática, es precario. Tampoco alcanza las grandes concepciones generales y ni siquiera cierta congruencia en sus escritos. Y menos podría decirse que la lucidez fuera una de sus prendas distintivas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo El sistema político mexicano de Daniel Cosío Villegas. Ya nos parece entrever aquí desde las primeras páginas que Daniel Cosío Villegas está apelando a un rigor intelectual, algo como lo que hace, por ejemplo, el lógico o el matemático, que si bien es cierto su objeto de estudio es muy diferente al que estamos tratando aquí en lo histórico y en lo político, existe esa seriedad y ese cuidado minucioso, escrupuloso, de tratar de hallar los pormenores y algo que también los historiadores profesionales tienen: hallar la verdad a ultranza, la verdad por encima de todo. Muy bien, damas y caballeros, vamos a proseguir un poco más. El hecho extraño de que México haya dado contados grandes escritores políticos tiene, a su vez, una explicación. En efecto, es incuestionable que el país ha producido hombres de clarísimo talento. Además, el mexicano se ha interesado vivamente en la política y ha participado en ella, al grado de que hasta muy recientemente ha preferido ese oficio a los socorridos de la iglesia y de las armas. En fin, como la historia nacional y local ha sido accidentada, por fuerza ha tenido que atraer su atención. Sin embargo, a esas tres circunstancias innegables se han sobrepuesto otras. De 1830 a 1876, digamos, los buenos talentos y las grandes plumas cambiaron la profesión del escritor por la del soldado, o pretendieron combinar el ejercicio de ambas, siempre en menoscabo de las letras. Por ejemplo, de Vicente Rivapalacio se decía que cuando quería combatir sacaba la pluma y cuando quería escribir echaba mano de la espada. La esperanza que representaron Sierra, Vigil y García se explica porque escribieron cuando el régimen de Díaz aún no había tomado forma y en consecuencia incitaba a reflexionar sobre él. De 1888 a 1911, los intelectuales de mayor relieve sirvieron al gobierno de Díaz y por lo tanto se adormeció su espíritu crítico, optando los menos por callar y los más por cantar las proezas del régimen. La caída de Díaz en 1911 hizo posible los escritos de Rabasa y de Bulnes. Bastante más insegura es la explicación en cuanto a la historia contemporánea. Ninguno de los miembros del Ateneo de la Juventud tenía un interés verdadero en la política, de modo que su rebeldía se enderezó más bien contra el estancamiento de la cultura en general y sobre todo de la educación superior. De los escritores de la época heroica, es decir, de 1909 a 1911, cuando el gobierno de Porfirio Díaz era aún lo bastante fuerte para castigar con rudeza a sus opositores, solo Madero produjo un libro. Cabrera, Ricardo Flores Magón, Juan Sánchez Azcona, etc., se quedaron en el artículo periodístico. Ningún historiador o politólogo mexicano o extranjero ha concedido a la sucesión presidencial de 1910 otro valor que el de su oportunidad, pues apareció cuando existía ya
una opinión pública desfavorable a Díaz y así ayudó a darle mayores vuelos a la campaña electoral de 1909-1910. Para mí es un gran libro, bien escrito, con un mínimo de demagogia. Es el mejor análisis condenatorio del régimen porfiriano. La cuestión presidencial en 1876 de José María Iglesias es otro caso aparte. Los escritos periodísticos de otros, siendo en su época de un valor moral ejemplar y hoy importantes testimonios históricos, poca sustancia ideológica han dejado. La brillante generación de 1915 o de los 7 sabios tampoco ha dado un gran escritor político por las razones que traté de explicar en el prólogo de mi libro, Ensayos y Notas. Ni siquiera Narciso Bassols, 2 o 3 años menor que los sabios, y con un interés por la política casi obsesivo. Ni siquiera él supo escapar a la ilusión de que más valía hacer algo por México, por el México nuevo nacido de la Revolución, que pensar y escribir acerca de él. Sobre todos ellos, en efecto, obró un factor sumamente desfavorable. Cuando eran jóvenes y animosos, cuando su vida era más simple, cuando en suma la tarea de escribir largo y tendido hubiera sido relativamente llevadera, admiraban tanto a la revolución que su deseo predominante era servir a la acción. Cuando les vino el desencanto, a unos ya en 1929 y a todos sin excepción en 1940, era demasiado tarde para sentarse quietamente a escribir. Como no se interesó en atraerse a los verdaderos intelectuales, ni estos se esforzaron en abrirse paso hasta las posiciones de poder, la revolución se quedó con los menos dotados, los cuales se dedicaron sea a cantar sus glorias, sea a servir como técnicos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Este es el juicio agudo y crítico de Daniel Cosío Villegas en su libro El sistema político mexicano. ¿Le gustaría saber cómo se logra obtener a un verdadero politólogo? ¿Será suficiente con el recorrido universitario, los estudios de posgrado? ¿O todavía hay algo más? Porque da la impresión que debe haber algo más, de acuerdo con lo que nos dice Daniel Cosío Villegas. Nos está diciendo prácticamente que requerimos un conocimiento integral, profundo, completo, y para ello pues se requieren horas y horas de estudio, de análisis, de atención hasta los mínimos detalles, para que se pueda emitir una opinión concienzuda y digna de respeto. En ese camino estamos y vamos a procurar, en la medida de lo posible, acercar textos también como este de Daniel Cosío Villegas, que sin lugar a dudas representa una fuente de inspiración, una fuente de solidez intelectual y de compromiso también con la patria. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí, esperando haya sido de su agrado. Ojalá que también hayamos sido claros hasta el momento. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su presencia, muchas gracias también por apoyar a este canal. La Sinfonía del Pensamiento con ustedes. Hasta la próxima, damas y caballeros. Excelente día.